Amados hermanos en el Señor, Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más con ustedes, confiando en que la presencia del Dios Altísimo a través del poder del Espíritu Santo ministra nuestras vidas en esta mañana su poderosa palabra. Confiamos en el Señor que esta palabra que está siendo ministrada en esta serie, como en las demás series en este canal de YouTube, sean de mucha bendición para tu vida, especialmente para ti, los tuyos, y que sea de bendición para tu crecimiento espiritual. Este es el pastor Orlando Cabrera. Pastoreamos por la gracia de Dios la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey, y es un gozo compartir contigo la palabra del Señor. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que en este día nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados. Sepamos, Señor, la esperanza a la que tú nos has llamado. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman, aquellos que guardan tu palabra, aquellos que guardan tus mandamientos, aquellos que te aman, aquellos que te reverencian, aquellos que te buscan. Te pido, Señor, que abra nuestros entendimientos para comprender la grandeza de tu revelación, la grandeza del señorío de Cristo. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a entender tu palabra. No tan solamente entenderla, recibirla, aplicarla, vivirla, y podamos ser lumbreras en medio de una generación maligna y perversa, Señor amado. Gracias, Padre amado, porque recibimos esta palabra con espíritu de mansedumbre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La pasada semana empezamos a compartir con ustedes la enseñanza de la palabra del Señor sobre el tema comunión diaria con Dios, comunión diaria con Dios. Y empezamos a hablar y comenzamos a hablar teniendo un pensamiento, tal vez usando nuestra imaginación. Y comenzamos con la pregunta: ¿cómo cambiarían nuestras vidas si camináramos deliberadamente con el Señor cada día? ¿Cómo comenzaría nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería una mañana? ¿Cómo sería el transcurrir de un día? Si en ese transcurrir de ese tiempo anduviéramos de la mano del Señor. ¿Cómo sería eso? ¿Entraríamos a lugares que usted y yo sabemos que no deberíamos entrar? ¿Haríamos cosas que sabemos que no podemos hacer? ¿Diríamos palabras que sabemos que no podemos decir? ¿Cómo sería tu vida caminando con el Señor diariamente? Estoy hablando desde el contexto físico. Si Él estuviera con nosotros, si Él fuera si Él fuera con nosotros al trabajo, a la escuela, a la universidad, si estuviese allí como vecino nuestro, ¿cómo sería nuestra vida? Sabiendo que le hemos recibido, sabiendo que Él nos ha redimido, que Él está con nosotros, ¿cómo sería nuestra actitud? La Biblia dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. El libro de Amós, capítulo 3, verso 3. ¿Cómo sería nuestra vida si Él estuviera con nosotros? Eso es desde el punto de vista, desde la perspectiva física, natural. Pero a veces pasamos por alto el hecho de que Él está con nosotros desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos. Porque Él fue el que dijo: siempre estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él ha prometido estar contigo, Él ha prometido estar conmigo. Él no se aparta de mí, Él no se aparta de ti. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Somos uno en Cristo. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando andamos de esa forma, caminamos de esa forma, comenzamos el día con el Señor, comenzamos hablando con el Señor, caminando con el Señor, es porque tenemos una relación con el Señor, y de eso es que se trata.
comunión con Dios, relación con Dios, camaradería con Dios, conversaciones con Dios, coloquios con el Señor, porque Él está con nosotros. Y partimos de la premisa de viendo el Salmo 25. Vaya conmigo al Salmo 25, verso 14. El Salmo 25 y el verso 14, donde dice la palabra del Señor: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Estos fueron los versos con los que comenzamos la semana pasada y vamos a culminar en el día de hoy. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, la comunión íntima. Usted sabe que una comunión íntima es una comunión muy personal, muy cercana. Y él dice, es con los que le temen o los que le reverencian, y a ellos hará conocer su pacto. Si usted y yo queremos conocer el pacto de Dios, para ello tenemos que tener comunión íntima. ¿Cómo tengo comunión íntima con Dios? Tengo comunión íntima con Dios a través de su palabra. Su palabra nos da a conocer a Dios, su palabra nos da a conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios, la personalidad de Dios, la comunión íntima con el carácter de Dios. Con los que le reverencian, los que tienen reverencia, los que saben que Dios está ahí y merece ser adorado. Y a ellos hará conocer su pacto. A los que andan de esa forma, Él ha prometido darnos a conocer su pacto. Como vimos la semana pasada, el secreto del Señor, los secretos del Señor. En la misma en el mismo verso en la versión nueva versión internacional dice: mira qué hermoso, el Señor brinda su amistad dentro de esa comunión. Dice, el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Brinda su amistad. Él es nuestro amigo. Él fue el que nos llamó sus amigos. Él fue el que nos escogió y nos llamó sus amigos. Y él dice, a quienes le honran y les da a conocer su pacto. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Oh, cuánto yo necesito que el Señor me enseñe su pacto. Cuánto yo necesito que Él me enseñe su palabra. Cuánto yo necesito que Él me revele sus escrituras que me traen vida y que me traen edificación, conocimiento y esperanza en medio de un mundo caído donde nos ha tocado vivir. En la traducción, la Biblia para todos. Biblia para todos. Dice, el Señor reserva su amistad personal. Oiga esto, reserva su amistad personal. No es la amistad a todo el mundo, ¿no? El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Ahí te junta las dos palabras. Y es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Tú quieres conocer el significado del pacto, tú quieres conocer la palabra de Dios, tú quieres conocer la revelación de Dios. Hay que tener comunión, hay que tener amistad con Dios. Y en la versión, la Biblia al día, que esto es una paráfrasis en verdad, de la editorial Vida, dice la palabra del Señor, en este verso, en la versión Biblia al día, ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes lo reverencian. Solo con ellos comparte Él los secretos de sus promesas. Los secretos de sus promesas. Así que Dios quiere mostrar sus secretos. Dios quiere mostrarte la revelación. Dios quiere mostrarte las escrituras. Dios quiere darte a conocer lo que en la cruz del Calvario hizo por ti. Y qué hermoso, hermano, que podemos conocer a Dios, aprender de Dios, caminar con Dios, hablar con Dios. Aleluya. Él estar con nosotros. Lo necesitamos, hermano. Yo no sé de usted, yo lo necesito. Yo necesito caminar con Dios. Yo necesito aprender de Dios. Yo necesito ser moldeado por Dios. Y usted lo necesita. Yo lo necesito. Pero a veces las distracciones y las luchas de la vida pueden alterar nuestra experiencia de cercanía con el Señor. A veces vienen circunstancias en nuestro entorno que como que nos apaga, como que nos desanima, como que nos desalienta y como que lo que esas cosas vienen a hacer lo logran, y es apartarme de esa comunión, apartarme de esa cercanía, apartarme de esa amistad con el Señor, de ese coloquio con el Señor. Cuando eso suceda, necesitamos que la verdad de Dios restaure
nuestra perspectiva. Yo quiero ver un ejemplo de esto en el libro de Lucas capítulo 24. El libro de Lucas verso 24 del 13 al 34 y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Miren qué interesante esto, véanlo conmigo por favor. Lucas capítulo 24 verso 13 dice: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Esta gente venían de Jerusalén, ya había ocurrido el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, venían traumatizados, venían entristecidos, venían apagados. ¿Sabe por qué venían así? Porque la palabra que ellos habían aprendido, la palabra que habían oído, por causa de las distracciones y lo que pasó con Jesús, como que no lo podían entender, se fueron cabizbajo. Y mira aquí como dice, sigue diciendo, dice, al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Esta palabra me da una esperanza tremenda porque hay veces cuando nosotros nos encontramos así, y va a verlo ahora, de la misma manera que estos hombres, quienes habían estado cerca del maestro, habían escuchado al maestro, habían escuchado las promesas del maestro, mas cuando el maestro perece, todo se les destruyó, todo se les cayó, porque no entendieron el mensaje del maestro. Y a veces usted y yo andamos así, pero qué bueno que cuando estamos así, ¿sabe qué? El Señor no nos deja solo, lo voy a mostrar. Miren, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. ¿Ve? Ellos dicen: ¿cómo es posible que usted me esté preguntando esto a mí? ¿Dónde usted estaba? ¿Usted no sabe lo que ocurrió en Jerusalén? ¿Usted no sabe qué es lo que ocurrió en el Calvario? Estamos tristes, estamos de luto. Jesús le pregunta en forma sarcástica: ¿qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y eso nos pasa a nosotros cuando estamos enfermos. Pensábamos que teníamos un sanador, pensábamos que el Señor estaba con nosotros, pensábamos que Dios iba a hacer esto, iba a hacer aquello, iba a hacer lo otro, a mi manera, a mi forma, a mi entender. Exactamente lo mismo, hermano. Siempre ha sucedido lo mismo en la cristiandad. Tenemos que aprender a reconocer nuestras fallas, aun cuando el Señor nos ama, aun cuando Él nos limpió, aun cuando Él nos restauró. Todavía cuando las cosas no salen como queremos, entonces, en vez de decir tenemos, decimos teníamos, como estos hombres. Y sigue diciendo, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó con la palabra que el Señor les había dado? ¿Qué pasó con la palabra que Dios le había mostrado? Cuando estamos en tinieblas, cuando estamos, mejor dicho, en situaciones oscuras o en situaciones de problemáticas, traumáticas, el entendimiento como que se nos cierra y no podemos entender el propósito de Dios.
porque estamos acostumbrados que siempre las cosas nos tienen que salir bien. Hay veces que las cosas no siempre salen bien o como siempre hemos querido que sean. Y él dice, entonces Jesús le dijo, qué necios son. Wow, ahí como que Jesús como que, y me lo imagino con palabras fuertes, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Esto es una clave importantísima. Fíjate lo que Jesús está diciendo. Si hubiesen creído las escrituras, no estarían así. Si hubieran creído a los escritos de los profetas, no estarían así. Iglesia del Señor Jesucristo. Si hubiésemos creído o hubiésemos y estemos nosotros manteniendo nuestra mirada en las escrituras, no estaríamos como muchas veces nos encontramos cuando llega la aflicción, cuando llegan las tormentas de la vida, cuando llegan los COVID-19 de la vida, cuando llegan los huracanes, las tormentas, cuando llegan las pérdidas, cuando llegan las cosas que van a tratar por todos los medios de apartarnos de Dios. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas. No se olviden que eso es lo único que estaba escrito en ese momento, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Oiga, el que andaba con ellos era el Maestro. Oiga, el que andaba con ellos era el Mesías. Oiga, el que andaba con ellos era el Rey de Gloria. Oiga, el que andaba con ellos era el Cristo resucitado. Él se tuvo que vedar para ver para que mostrarle la condición del corazón en que ellos se encontraban. Así mismo pasa con nosotros. Cuando llega el momento donde estamos en la prueba, en la tribulación, en la lucha, en la situación de más atrás, Él sigue estando con nosotros, pero tiene que en un momento determinado abrir nuestro entendimiento para que nos demos cuenta que Él está con nosotros y nos arrepintamos y le pidamos perdón. Pero Él se da siempre a reconocer, Él siempre se va a dar a conocer, Él siempre se va a dar a conocer. Y dice la Escritura, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Estoy convencido que mientras Jesús estaba haciendo eso, la mente de ellos, el pensamiento de ellos, el recuerdo de ellos estaba corriendo en aquella noche de la Pascua. Alabado sea Dios. Oiga bien, y sigue diciendo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Cuando Jesús desaparece, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Yo sé lo que es eso. Pero específicamente cosas como esas me pasaban antes de conocer al Señor. Estando yo perdido, sin Dios, sin fe y sin esperanza, envuelto en la idolatría, envuelto en la santería, envuelto en mi caminar a mi propia manera. Siempre que escuchaba a un predicador hablarse en la escuela, fuera en el camino, porque me los encontraba en cualquier parte, donde quiera que yo iba había un predicador, donde quiera que yo caminaba me encontraba un mensaje, y escuchaba las escrituras, y esas escrituras me hablaban directo al corazón, y esas escrituras me traspasaban el alma, me traspasaban el corazón, y yo sabía que eso era bueno, yo sabía que eso era lo que era verdad. Sabía en mi corazón que esa era la verdad, pero me mantenía lejos de la verdad. Y estos hombres se sintieron en esa forma, como yo me sentía en un momento dado, o más bien yo me sentía como estos hombres se sintieron. Y dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Qué hermoso relato el que nos da Lucas en este capítulo 24. Y cuando pensamos en el relato de Lucas, en cuanto a estos discípulos que se dirigían a Emaús,
Poco después de la resurrección de Jesús, definitivamente su conversación estaba centrada en los acontecimientos que habían ocurrido, estaba centrada en el sacrificio, en todo el vía crucis que el Señor había tenido. Su comprensión limitada solo les producía tristeza. Ellos se trancaron, ellos se cerraron. Había tristeza, había dolor, angustia en su corazón, porque ellos pensaban que habían encontrado el Mesías y ahora se dan cuenta de que supuestamente ellos entendían a su manera de que ese no era el Mesías por lo que había sucedido. Tenían confusión, tenían dudas. Ellos necesitaban que alguien les explicara la situación de una perspectiva celestial, que tuvieran una revelación espiritual. Oiga, y el mismo Maestro celestial, Jesús, estuvo con ellos para abrirle el entendimiento y traerle esta revelación. Por eso necesitamos la palabra de Dios, por eso necesitamos las Escrituras. Solamente es a través de las Escrituras que vamos a conocer la verdad, no en los libros de filosofía, no en los libros de motivación, no son en los libros de historia, no son en los libros universitarios, es en la palabra de Dios donde Él nos muestra el camino que conduce a una comunión íntima con Dios, el camino que conduce a una eternidad, aleluya, llena de la bendición y de la gracia del Señor. Fue entonces cuando Jesús se les apareció, y lo interesante es que ellos no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados, dice la versión internacional, nueva versión internacional, y en la traducción viviente dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. Hay veces que Dios tiene que poner un obstáculo para poder ministrar a nuestra vida, para que choquemos con ese cerco que Él pone muchas veces y entendamos que Él es el Salvador, que de Él viene la salvación, que de Él viene el entendimiento, que de Él viene la sabiduría. Alabado sea Dios. En algunos aspectos muchos de nosotros somos como esos dos discípulos, somos como ellos. Podemos llegar a estar tan ocupados que no le prestamos atención durante el día. Dios quiere hablarnos cosas en ocasiones. Dios quiere ministrarnos cosas en ocasiones. Dios quiere dirigir nuestros pasos en ocasiones. Dios quiere tratar con nosotros en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra situación adversa, en medio de nuestra crisis. Dios quiere trabajar con nosotros. Pero estamos tan ocupados con la crisis que olvidamos que hay un Señor que está por encima de la crisis. Tenemos tantos problemas y nos envolvemos tanto en el problema que nos olvidamos que Dios es más grande que nuestro problema. Hay problemas y tendremos problemas en esta vida hasta que llegue el tiempo de nuestra muerte. Este mundo está cargado de problemas, pero el Dios, aleluya, que está con nosotros, que vive en nosotros, que nos redimió a nosotros, ese Dios te dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No temas porque yo estoy contigo. Él es el que te esfuerza, Él es el que te levanta, Él es el que te anima, Él es el que te da consuelo en medio de tu pérdida, Él es el que te da consuelo en medio, aleluya, de tu dolor, de tu angustia. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Él va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en medio de tu necesidad. No pierdas la esperanza, no pierdas tu fe en el Cristo vivo. Su palabra es eterna, su palabra no fracasa, su palabra no cae en el piso. Su palabra no vuelve tras vacía. Alabado sea el Señor. Y es que nos ocupamos tanto que nos olvidamos del Señor. Y al igual que esos dos viajeros en el camino de Maús, tratamos de encontrar la solución a las dificultades y desafíos de la vida según nuestro propio criterio, nuestra propia forma. No es a tu forma, no es a tu manera. Es a la manera de Dios. ¿Hay que pagar un alto precio? Sí, hay que pagar. El precio de hacer morir lo terrenal en nosotros, el precio de hacer morir nuestra humanidad en el Señor, para que el Señor sea en nosotros la esperanza de gloria. Cuando Jesús se encontró con esos dos discípulos, les ayudó a entender desde una perspectiva escritural los desconcertantes hechos de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección, y lo sigue haciendo hoy con nosotros. Cuando llegaron a Emaús, los hombres estaban tan impresionados con el Señor que le rogaron, quédate con nosotros. Oye, qué maravilloso. Fue en ese ambiente íntimo, que sus ojos finalmente se abrieron y lo reconocieron. ¿Cómo lo hizo? A través de la mesa del Señor, de la Santa Cena. También la conocemos como la comunión. ¿Se acuerdan? En la enseñanza pasada hablamos que tener comunión con Dios es tener coinonía con Dios, relación con Él, nuestra parte con Él. Coinonía, la vimos en el Nuevo Testamento en varios escritos. Coinonía entre los hermanos, y hablamos también de eso la vez pasada. Le aconsejo que
que busquen la enseñanza anterior del domingo 2, el domingo pasado, el día 17, si no me equivoco, el 16, o el 19, no me acuerdo el día ahora. Bueno, eso no es importante. Pero quiero que sepas algo. Dan un chequeo a la enseñanza número 1 de este tema. Y mira las escrituras, cómo la iglesia tenía coinonía, comunión unos con los otros. Oye, dicho sea de paso, si usted tiene el tiempo, busque la frase en la concordancia de su Biblia, unos con otros. Todo lo que Dios pide que tengamos unos con otros, pero sobre todas las cosas, en la comunión íntima con el Señor. Vaya al libro de Colosenses capítulo 3, verso 1. Colosenses capítulo 3 y el verso 1. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 1. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo. Te está hablando a ti, creyente. La palabra de Dios está hablando a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido librados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo por la sola gracia de Dios. Dice, ya que han resucitado a una vida nueva en Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Hay tantos problemas en los que podemos pensar. Hay tantas situaciones que nos pueden robar la atención. Hay tantas situaciones que nos apartan del amor de Dios. Hay tantas situaciones que nos apartan la mirada del Señor. Y Él nos está diciendo, pongan la mirada en las cosas de arriba. Pon la mirada en las cosas del Dios. ¿Dónde vas a recibir fortaleza? En las cosas de arriba. Si pongo la mirada en las cosas de aquí, pongo la mirada en el COVID, pongo la mirada en la tormenta, pongo la mirada en el terremoto, pongo la mirada en los políticos, pongo la mirada en todas esas cosas, me voy a desanimar, me voy a desalentar, me voy a apagar, me voy a deprimir, hermano. Pero cuando las pongo en Cristo, es ahí donde ciertamente hay gozo, hay vida y vida en abundancia. Este verso nos ayuda a entender y a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Quiero darte algunos otros versos. Mira el Salmo 4, verso 4. Estamos hablando de comunión íntima con Dios. Y esa comunión es diaria, hermano. No permita que nada te robe la paz. No permita que nada te robe el gozo. Dios te ha dado a ti su palabra para depender de su palabra, vivir por su palabra. El justo por la fe vivirá. Alabado sea el Señor. Saca tiempo diariamente para conectarte con tu Dios, comenzando temprano en la mañana. Mira qué hermosa esta escritura que vamos a leer. Salmo 4, verso 4, Nueva Traducción Viviente, sigo leyendo ahí. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Interludio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen que nos mostrará tiempos mejores. Créeme que los políticos del país no lo van a hacer. No, para nada. Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Oiga esto. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En otras palabras, tú me has dado más gozo, tú me has dado más alegría, tú me has dado más, aleluya, más gozo, alegría, más que los que tienen prosperidad material. Porque el gozo que nos da el Señor va por encima de las cosas materiales. Cuando usted tiene al Señor y el gozo del Señor es su fortaleza y el Señor camina con usted y usted lo sabe, no importa lo que usted tenga o lo que usted no tenga, porque en Él tenemos contentamiento y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria en el momento oportuno. No te dejará pasar hambre, no te dejará pasar necesidad. Pero tenemos que entender que nuestra mayor necesidad no es el hambre, no es en el hambre ni en las cosas que podamos tener. Nuestra mayor necesidad es el Señor en nuestro corazón. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, porque Él es el dueño de todo. Alabado sea el Señor.
Y él sigue diciendo, haz que tu rostro nos sonría, oh Señor, me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y vino nuevo y de vino nuevo. ¿Y qué más dice? Quizás esta gente que tienen cosechas abundantes de grano y vino nuevo no pueden dormir bien, no pueden tener paz cuando duermen. Pero él dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Solo tú, Señor, me mantendrás a salvo. Mira el Salmo 5, verso 3. El Salmo 5 y el verso 3 dice, Señor, escucha mi voz por la mañana. Interesante. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Qué linda la mañana cuando la sacamos para el Señor. Cuando la sacamos para la meditación en el Señor y saber que nuestros días hermosos comienzan con el Señor. El Salmo 25, verso 4. Salmos 25 y el verso 4 dice, muéstrame la senda correcta, oh Señor. Muéstrame la senda porque si yo camino en mi propio camino, lo voy a perder. ¿Me está entendiendo? Muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Estamos en la expectación de algo bueno. Cuando caminamos con Dios estamos en la expectación de algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno Dios tiene para mí. No a mi forma, no a mi manera, no como yo quiero, pero Dios sabe lo que mejor me ministra, lo que mejor me hace, lo que mejor me hace bien. Así que estos versículos nos muestran una clara perspectiva en cuanto a la comunión con el Señor. Saquemos tiempo para tener comunión con Dios. A veces la faena en el trabajo se hace difícil. Aún en el hogar se hace difícil. El caminar se hace difícil. En estos tiempos de pandemia, hasta para uno poder ir a comprar los alimentos, para uno comprar las cosas necesarias, qué difícil se hace. Pero cuando usted toma la prerrogativa de seguir en el Señor, caminando en el Señor, buscando la guianza del Señor, tomando las precauciones debidas, ciertamente usted va a caminar en la gloria del Señor. Podemos caminar por encima de las aguas, porque nos mantenemos mirando al Señor. Esas aguas que muchas veces hunden a unos, a ti te van a llevar al lugar indicado, porque Dios te va guiando de su mano. ¿Cómo podemos mantener una buena comunión con Dios? Mire, en los tiempos buenos podemos tener comunión con Dios. En los buenos tiempos podemos tener comunión con Dios. Y todo el mundo, qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida las cosas salen bien, qué cosa buena, qué cosa buena. Había un corito que se cantaba así. Y más que por ahí el Salmo 100, como referencia, en los tiempos buenos. ¿Cómo yo tengo una comunión con Dios? En los momentos difíciles. El Salmo 62, del 5 al 8, usted puede verlo. Puede tener comunión con Dios. Dame ese Salmo 62. Salmo 62 y el verso 5. El Salmo 100, usted sabe que entremos por sus puertas con acción de gracias, etcétera, etcétera. Salmo 62, del 5 al 8. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Salmo 62, 5. Porque Él es mi esperanza, y esta es la versión Reina Valera. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Tenemos comunión con Él en los buenos tiempos. Tenemos comunión con Él en los momentos difíciles, como el Salmo 62 expresa. Tenemos comunión con Él en la necesidad. Jesús habló de eso en Mateo 6, del 25 al 34, cuando habla de los afanes de la vida y de lo que debemos nosotros hacer en medio de los afanes de la vida para que no seamos gente de poca fe. Y entonces en el mismo contexto dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas todas las demás cosas serán añadidas. ¿Dónde más buscamos tener comunión con Dios? Cuando estemos en la abundancia.
cuando estemos en la abundancia. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17. No pensaba leerte estas escrituras, pero sí creo que tenemos el tiempo para poder leerla. Primera de Timoteo capítulo 6 y el verso 17, donde dice: alabado sea Dios, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dios nos da consejo. ¿Qué hacer cuando estemos en la abundancia? En el libro del apóstol Juan nos da entendimiento de lo que debe ser una comunión íntima con Dios. Juan capítulo 15. Y nos enseña también ahí la clave de permanecer en Él. La clave de permanecer en Él. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 15, verso 1. Estoy leyendo ahora de la Nueva Traducción Viviente. El libro de Juan capítulo 15, verso 1. Dice la palabra del Señor. Juan 15, verso 1. Usted conoce estas escrituras, estos versos, son tan interesantes. Dice: yo soy la vid verdadera, verso 1, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí. Oiga, preste atención a estos versos, hermano. Esta es la clave de nuestra comunión con Dios. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, oiga, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y gente, solamente lee ese verso para usted poder pedir algo que Dios le conceda de esa forma. Tiene que permanecer en Él. Cuando permanece en Él, usted no va a pedir algo que sea contrario a lo que Dios quiere que usted pida. Esa es la realidad. Eso no es que todo lo que yo pida me será dado. No, Señor. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. 1 Juan 5, 14 y 15. El apóstol Juan explica eso en su epístola. 1 Juan 5, 14 y 15. Verso 9. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. ¡Wow! Extraordinario. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo, desbordarán de gozo. Y para terminar, quiero que tú y yo pensemos, basado en lo que hemos escuchado en estas enseñanzas, en estas dos enseñanzas. Son preguntas que debemos hacernos en nuestros corazones. Son preguntas serias. Son preguntas que nos van a inducir, nos van a llevar a tomar decisiones serias. La pregunta que te hago, ¿qué te debes de hacer? ¿Qué debemos de hacernos? ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestros pensamientos a lo largo del día? ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestros pensamientos a lo largo del día? ¿En qué momento tú piensas en el Señor? ¿O solamente piensas en el Señor cuando estás en problemas? Si solamente oras y piensas en el Señor cuando estás en problemas, te aseguro algo, estás en problemas. ¿Qué situaciones hacen que recuerde a Dios y recurra a Él? ¿Solamente en los problemas? ¿O en todas las cosas que te suceden diariamente? ¿Qué cosas te impiden pensar en el Señor?
¿Qué cosas te impiden, nos impide pensar en Dios? ¿Estaríamos dispuestos a poner esto en práctica desde ahora mismo? Que estás escuchando este sermón, esta predicación, esta enseñanza. Cuando lo pongas en práctica, te aseguro que vas a ver la diferencia en tu actitud. Vamos a ver la diferencia en nuestras actitudes. Cada vez que nuestra mente no está ocupada con tareas y responsabilidades, y aun cuando lo estemos, podemos sostener una conversación silenciosa con el Señor. A veces cuando estamos en una fila de un banco, cuando estamos en el supermercado, cuando vamos en el camino, nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestra conversación con Dios puede ser bien importante y determinante en nuestras vidas. Donde podamos hablar con Dios y Él abra nuestro corazón también. Él dirija nuestros pasos y nos dé paz cuando necesitamos la paz. Posiblemente te encuentras en un problema en esta hora. Posiblemente te encuentras en una circunstancia difícil en esta mañana. Posiblemente te encuentras pensando la situación de la tormenta, de los vientos, de lo que sucedió, de lo que no sucedió, de las cosas que pueden suceder, de la alta temporada, que todavía no hemos llegado al pico de la temporada de huracanes y ya han venido unas cuantas. Podemos estar pensando en tantas cosas, pero sea lo que sea, en medio de lo que sea, en medio de esta pandemia, Dios te está llamando a una comunión con Él. Dios te está invitando a que te acerques al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo oportuno. Eterno y poderoso Dios, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que me has concedido de proclamar tu palabra, de proclamar tu evangelio. Te pido, Señor, que a través de estas escrituras, a través de esta predicación, de esta enseñanza, tú hagas nuestro entendimiento, tú hagas nuestro corazón, tú nos guíes, nos dirijas a tomar determinaciones para buscarte a ti por encima de todo, a buscarte a ti por encima de toda circunstancia, por encima de todo problema, por encima de todo dolor, por encima de toda pérdida. Abre mis ojos, Señor. Abre los ojos del pueblo, Señor, para que podamos conocerte, podamos alabarte, podamos adorarte, podamos servirte y darte la gloria y el honor que solamente tú mereces. Encamínanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Trae fortaleza a aquel que se encuentra débil. Trae consuelo a aquel que se encuentra triste, abatido por los problemas de la vida, por las pérdidas. Mira a aquellos hermanos que han tenido situaciones de pérdida, que se encuentran afligidos en su dolor. Mete tu mano de consuelo. Trae tu fortaleza de vida, Dios mío. Mira a los que están enfermos. Pon tu mano sanadora, Señor. Oh, alcanza a aquellos que están abatidos, afligidos, entristecidos, deprimidos. Señor, pon tu mano poderosa. Sana a los enfermos. Levanta a los caídos. Levanta al caído. Levántalo con el poder de tu palabra. Y trae convicción a aquel que no te conoce, para que te encuentre en el camino, conozca la verdad y la verdad lo haga libre, como lo hiciste conmigo. Abre el entendimiento de aquellos cristianos que están apagados, como lo hiciste con los hombres, los discípulos de Emaús. Glorifícate en esta mañana en cada vida al alcance de mi voz, al alcance de tu palabra. Glorifícate, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre del Cordero. Que la bendición del Dios Altísimo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el poder y la fortaleza del Espíritu sean sobre ti y los tuyos en este día, en el nombre de Jesús. Gracia y paz.